Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos, gracias a Kenny Flores, a Porygon Z a nivel 50 con 234 en el ataque, 139 la defensa, un cañón de cristal y 178 en el HP, la estamina, fijar blanco, triataque, el ataque legado y ventisca, 3693 de CP, debilidades a lucha porque solo es un Pokémon de tipo normal y doblemente resistido al fantasma, 50.000 polvos estelares y 50 caramelos si es que en algún momento vas a querer darle el segundo ataque, es experto, ya ha sido rango leyenda y si es que han visto al inicio porque estaba en 2500, porque ha jugado con Pokés off meta, es como de los que llegan a rango leyenda y ya no les importa nada, ya llegué, ahora sí pruebo mis Pokés off meta para las risas, algo así ha sido con Kenny Flores y ahora sí, está yendo el todo por el todo para llegar al rango leyenda y después ya está tranquilito jugando lo que tenía. Le puede lanzar pulso umbrío, acá es donde viene la cosa, 139, se quedó un poco pegado si no yo hubiese lanzado un par de básicos más, pero todavía le da la resistencia al estar a nivel 50 que pueda lanzar su primer ataque. Puede pensar el rival de que es ventisca, llega a escudar el primero, tiene uno más que no puede esperar de que pueda ser Mewtwo, no puede ser de que quizás pueda escudar el segundo, así que ventisca puede darle el one shot total para que venga, no, ya GG's, no, no lo tiene con nota certera, lo tiene con bola sombra y lo mejor en este caso sería lanzarle el bola sombra porque onda mental ni de chiste puede lanzarle y farmea demasiado rápido, ya tiene los ataques necesarios para lanzar y después tiene que defenderse a capa y espada. Un solo ataque necesita, el bola sombra tiene que ser todo, tiene la mitad de la vida, quizás pudo haberlo nerfeado con el primero, si tan solo con el primer ataque que tenía con el triataque podía haberlo nerfeado tanto en el ataque y la defensa hubiese sido mejor, pero a estas alturas no lo veo como pueda ganar, quizás un onda certero hubiese sido mejor, ya le hubiese hecho one shot y todo dependía del último poke, ya el último le va a sacar, dime que puedes ver el último poke, no, ya sí le hizo el cambio a Mewtwo. Podía haber ganado, quizás sí, quizás no. El primero no le salió bien, pero estamos viendo un gran potencial que tiene Porygon para hacer que el rival doble escudee, porque no sabe si le vas a lanzar ventisca o le vas a lanzar triataque, porque fijar blanco, créeme que para contar esa cosa no puedes hacerlo. Solo viene del derivado de tu ataque que puedas tener. Si tú farmeas muy rápido, puedes tener una noción de qué ataque ya te pueda lanzar, o si no, si es que farmea doble, ahí viene lo complicado, porque no vas a poder hacer mucho. Sí o sí, ese escudito arriesgado para el rival le cambia muy rápido a Garchomp, puede lanzar cabeza de hierro, espero que pueda llegar a escudar porque puede entrar Porygon y Porygon sí le puede ganar a Garchomp dependiendo de qué básico tenga primero, se queda un poco pegado y le cambia muy rápido a Mewtwo, no quiso arriesgarse, Porygon quizás quiera dejarlo para la última cereza del pastel, puede ser enfado, igual puede resistirlo, cualquiera de los ataques que pueda lanzarlo es resistido, tierra viva, enfado, cualquiera, onda mental si le va a doler, ajuste el chico ahorita porque vas a tener que utilizar el escudo en cualquier momento, onda mental toda la vida, casi para Garchomp, le queda un escudo, le queda su primer Poké que es Dialga y el último que es Groudon. Ahora sí se puede defender mucho más lanzando onda mental, su ataque legado que tiene Mewtwo, ambos ataques son legados así que doblemente legado, tiene su insignia, el perchero que tiene bien patriota, un 28 de julio bien dado que se ha llevado Mewtwo, casi llega el segundo ataque, un puño fuego es suficiente para que pueda ganar esto, va a utilizar su último escudo pero sería ya para Porygon. Porygon no puede ganarle a Groudon, ya está muy testeado que no puede hacerlo a menos de que pueda lanzarle ventisca y ahí sí, por ser un Pokémon de tipo tierra le hace súper eficaz terremoto, casi también lo one-shotean a Porygon, aunque podía haberlo resistido al menos con esa salud que le queda y ventisca, dime que puedes one-shotear, tienes 234 en el ataque, o sea eres un cañón de cristal, lo one-shotea, uy acá sí se defendió muy bien y termina ganándole al Dialga con el triataque que tiene, quizás quería llegar al Cometa Draco porque cabeza de hierro lo iba a resistir. Y en el segundo combate le ha ido muy bien a Porygon. Vamos con el tercero donde tiene a Machamp. No, empieza muy pésimo lead, así que necesita hacerle el cambio rápido porque le puede hacer super eficaz y le cambian a Togekiss. Lo único que va a necesitar es los onda mentales, bien puede quitarle el escudo o bien también esperar a que Togekiss pueda lanzarte un ataque y puedas verte acorralado con el escudo. Lo único que necesitas es poder ganar este switch. Quizás su último Pokémon también puede ser débil. A Mewtwo puedo ver que puede tener un Kyogre o puede tener un Groudon porque si no lo hubiese sacado, si hubiese tenido un nivel tal hubiese sacado al Pokémon, o si no hubiese tenido algún fantasma, algún siniestro que pueda ganarle, sería lo adecuado para sacarle a Mewtwo. Al no sacarle, le lanza poder pasado, casi se queda con lo último, se bustea en el ataque y eso fue suficiente para ganar. Si tan solo hubiese tapseado, creo que le salió el overtap y ahora ya tiene a Dialga preparado para que pueda volver a retornar y solo ha sido dos básicos, pero mira, le ha quitado cuarto de vida, un poco más y Machamp entra a darle los lujitos, al menos de que puede utilizar su último escudo y Porygon sí puede resistir más que lo que puedes ver con Dialga, porque le ha quitado la mitad de vida y créeme, aunque no creas
más que vaya a ser así, puede dejarlo pasar. 2 escudos pueden ser servibles para que pueda darle a Porygon, pero utiliza su primer escudo, el primer cartucho. Le cambian rápido a Yveltal y ahora sí, este one shot le va a doler. Ajuste el Chikorita. Esto sí va a ser muy bueno, genial, excelente. Ventisca volador, súper eficaz y es toda la vida para que pueda ganarle. Pueden ser el tajo cruzado, pero todavía le queda el escudo, así que necesitaría 2 tajos cruzados como para poder hacer daño y después presionar ahora al rival a lo que tiene Kenny. Pero un triataque ya es suficiente con ese rango de vida que tiene un poquitito menos de la mitad. Está en rango amarillo y puede llevarse el combate para el bolsillo teniendo el triataque, su ataque legado especial. En el cuarto, oye, empezó muy rápido. ¿Qué pasó ahí, señor editor? Ventisca que le lanza fuerza bruta es mejor, no le va a llegar a ganar porque no tiene bonus stab, así que no haría muchísimo daño como haría un fuerza bruta normal, como puede ser de cualquier otro poke, como puede ser también un Melmetal que tiene un poco más en el ataque porque Snorlax se caracteriza por tener mucho más, pero en la defensa. Ay, Diosito, qué gran daño. Pero bueno, es porque ha estado nerfeado. Quizás puede escudar y quizás pueda lanzar un ataque más porque farmea muy rápido con los fijar blanco, a menos que quiera llegar al doble y quitarle un escudo más. Se va a ir con los 2, ya le va a lanzar el ataque. Uf, no, le salió la verdad al rival. Creo que ya tenía el ataque cargado, si no, si hubiese arriesgado con todo porque Porygon no está llegando como debería. Quizás con los pokés normales, pero con Kyogre sí puede quitarle un poco más, no, un poco menos de la mitad de la vida, pero lo va a dejar en el rango de amarillo, no lo va a dejar en el rango de rojo. Hoy lo bueno es que lo ha nerfeado en el ataque y la defensa, así que el rival está obligado, bien sea a que pueda cambiar de poke, pueda mostrarnos al último, y como estuvo nerfeado esa defensa, lo deja en rango de rojo. En el primero no lo dejó en amarillo y le sale Mewtwo. Esto es bueno porque Mewtwo versus Mewtwo, ahí va a venir lo complicado ya que necesita quitarle un escudo como sea, pero ha farmeado bastante. Hubiese lanzado el cabeza de hierro antes. Onda certera, one shot. No, Dialga, esto era lo necesario que tenía que haber. Lo único que tiene que hacer es robar básico. Al robar básico, eso es bueno. Ya al robado el básico, puede lanzar 2 ondas mental antes de que Mewtwo puede lanzarle a Mewtwo lo que Mewtwo puede hacer con Mewtwo. Porque el que sabe de lo que no sabe, síguelo, porque de él puedes aprender lo que él sabe para que puedas ver lo que él no sabe de lo que él sabe. Onda mental, termina escudando el primer escudo, está bien, llegan a la par, ya tiene el segundo, igual le puede ganar por un básico, porque es necesario ese básico para que pueda ganar. Si le va a lanzar un doble ataque, ya está más que perdido. No, quiere irse con el doble, quiere irse con la fija, lanzarle el doble ataque, pero no le salió. Eso es por soberbio, porque tenía para escudar, y al escudar tenía lo necesario para ganar, pero no, dijo, me voy a ir con todo, voy a llevar con uno, al menos le hubiese quitado un escudo, y así tenía en este rango, y la chance que hubiese tenido Kyogre a lanzar el surf, creo que hubiese sido más que suficiente para que pueda ganar el combate, pero no, quiso darse el lujito de poder lanzar 2 primero y así se lleva el combate. Menos mal que ni Flores, porque uno ya estaba perdido, este iba a ser el segundo, y al menos Porygon ya saben que también puede ser como para el show, para las risas, y que puede después entrar con uno más que tiene Porygon para hacer el cambio. Metagross se queda muy pegado, no creo que esto vaya a ser muy necesario, es Pokémon de tipo 0, Pokémon de tipo psíquico, así que esto no es muy efectivo a que le pueda lanzar el ataque. Triataque, termina escudando, qué raro, no puedo creer que ella termine escudando. Si no es muy efectivo, pensó de que quizás podía aprender otros ataques, pero lo tenía con más claro con Ventisca. También puede tener el ataque de tipo eléctrico, pero bueno, un triataque no es muy efectivo. Acá sí viene lo especial, que lo haya nerfeado. Igual con ese rango de vida que le queda a Porygon, no es suficiente para que pueda resistir. Un puño meteoro lo devuelve para la Pokébola y no va a poder hacer nada. Ahora está lo complicado, si vuelve con Dialga puede farmear, pero quiere darse el lujo con Mewtwo, al menos para poder llegar primero al onda mental. Y como ya tiene un escudo menos, bien puede ser complicado porque puede quitarle el último escudo, o bien puede verse con su último Poké. No es muy efectivo y le cambian rápido a Dragonite. 4 básicos para que te pueda lanzar un Garra Dragón, que es spammer, y ese Cola de Dragón como ha entrado muy bien en el meta, porque aparte de que te da mucha más energía, pega mucho más. Por eso que todo el mundo ahora sí ya lo lleva, ya casi Dragolento se ha quedado para la historia, porque Cola de Dragón entró muy bien. Genial, excelente, puede ser casi todo para... No, ahora sí el onda metal lo va a dejar muy tocado, casi con nada lo va a dejar, y después puede entrar Dialga a farmear, aunque sea un poquitito, que lo utilice como un poquitito de farmeo, y termina haciendo el cambio muy rápido, y le saca a Garchomp. Ya, nada que hacer, señor, un Cometa Draco es suficiente para que puedas ganar, por más de que te nerfees en el ataque, pero todavía tienes un escudo, y Mewtwo tiene una buena cantidad de vida para que pueda lanzar al menos un ataque, y como está en el rango de que un onda metal sea más que suficiente, puede ganar esto. ¿Qué
que lo deje pasar, estás bien, estás tranquilo, el terremoto te va a one-shotear, pero no importa porque Mewtwo puede lanzar su ataque y con eso llevárselo, hasta inclusive farmeando puede ganar el combate. Menos mal tenía un escudo más porque había farmeado muchísimo con el terremoto y el puño meteoro. Y pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activa la campana de notificaciones, revisa que estén los corchetes ahí al ladito de la campana, pone la sección todas porque te estás dando cuenta que toda esta semana estamos trayendo videos al canal y así va a ser todas las semanas para que no te pierdas de nada y así YouTube te notifique toda la vez que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.